Vete. Eres inútil. Llévate esa cara miserable a otra parte. Derek Morrison lanzó una maleta al porche en medio de una noche lluviosa en Chicago. No dio explicaciones. No discutió. Ni siquiera se molestó en mirar a los ojos a la mujer que había sacrificado 5 años de su juventud por él. Se quedó allí de pie, con las manos en los bolsillos, mirándola como se mira algo que ha caducado. Scarlett Hayes quería preguntarle por qué. Quería suplicarle una sola razón, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de abrir la boca. Desde el interior de la casa salió una figura familiar. Brooke Collins, la mejor amiga de Derek, vestía un camisón de seda que Scarlett había comprado con 3 meses de sueldo ahorrado con esfuerzo. Brooke se apoyó en el hombro de Derek, sonriendo con la satisfacción de un gato que finalmente se ha comido al ratón. «No te atrevas a llorar», murmuró Brooke, con una dulzura tan empalagosa que hacía que el aire se sintiera espeso. «¿Quién te crees que eres? Una huérfana sin padre ni madre, y hasta tu abuela está muerta. ¿A qué te puedes aferrar, eh?» Derek le dio la espalda y entró en la casa. La puerta se cerró de golpe en las narices de Scarlett. Ella se quedó allí, bajo la lluvia torrencial, aferrándose a su maleta maltrecha. Sin hogar, sin dinero, sin nadie que la esperara. Lo único que le quedaba era una vieja tarjeta bancaria, polvorienta y gastada. La que su abuela, Margaret, había metido en un sobre antes de morir, junto con una sola línea escrita con mano firme. Úsala solo cuando realmente la necesites. Durante 6 meses, Scarlett nunca la había abierto. Pensaba que solo era un recuerdo. Creía que su abuela había sido pobre toda su vida y que no podía haber nada que dejar en herencia. Pero esa noche, con todo el mundo dándole la espalda, decidió probar solo una vez, para ver si la vida le había dejado algo. A la mañana siguiente, Scarlett entró en el Ridgeway Bank, con los ojos hundidos por el insomnio y la ropa arrugada tras una noche que la había destrozado. Dejó la tarjeta sobre el mostrador, con la voz ronca y quebrada. «Quiero consultar el saldo», dijo Scarlett con voz ronca. El cajero pasó la tarjeta. La pantalla no mostraba el saldo. En su lugar apareció un mensaje frío y críptico. «Restricción de nivel 7. Se ha detectado una cuenta de estado alfa. Retener al portador. Alertar inmediatamente al director general y a la seguridad privada». El rostro del director palideció, no por respeto, sino por miedo. Susurró algo al teléfono antes de volverse hacia Scarlett con una sonrisa forzada y temblorosa. «Señora, nuestro director general necesita verificar personalmente esta tarjeta única. Por favor, sígame». Scarlett se quedó rígida, sin entender lo que estaba pasando. Pero ella no sabía que, en otro lugar de la ciudad, un teléfono acababa de vibrar en la mano de un hombre. Nathan Blackwell, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, miró la pantalla y el gris helado de sus ojos se iluminó de repente. El mensaje contenía solo una línea. «La tarjeta Hayes ha sido activada». Se levantó en medio de una reunión con los jefes más notorios de la ciudad. Su voz era grave como un trueno. «Aplazad todo. Tengo algo que hacer». Vincent, su mano derecha, preguntó: «Señor, ¿qué pasa?» Nathan se puso la chaqueta del traje y se dirigió a grandes zancadas hacia el ascensor, esbozando la primera sonrisa que había mostrado en 20 años. «Por fin, ella me necesita». En un solo latido, la mujer que había sido descartada como basura se convirtió en la persona a la que todo un banco tenía que recibir de pie. Y el hombre más poderoso de Chicago ya estaba de camino hacia ella para cumplir una promesa a la única mujer que le había salvado la vida 20 años antes. La historia solo acababa de empezar. Antes de entrar en la historia, denme un segundo. Si historias como esta te llegan al corazón, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Tus me gusta y tus compartidos son la motivación que me impulsa a seguir trayéndote historias significativas. Scarlett entró en el ascensor con las piernas temblorosas. El gerente se quedó a su lado en silencio, sin atreverse a mirarla a los ojos, como si fuera alguien importante, alguien a quien él no estaba a la altura de enfrentarse. El ascensor se deslizó por cada piso, y con cada suave pitido, su corazón se encogía un poco más. No entendía lo que estaba pasando. Solo era una mujer que acababa de ser expulsada por su marido, una huérfana que no tenía nada más que la vieja tarjeta bancaria de su abuela. Y sin embargo, todo el banco la trataba como si tuviera el secreto del mundo.
Las puertas del ascensor se abrieron en la última planta. El pasillo era enorme, pavimentado con mármol brillante, con obras de arte enmarcadas a ambos lados, piezas que Scarlett estaba segura de que valían cientos de miles de dólares. Se sentía fuera de lugar, como una mota de polvo que había entrado por accidente en un palacio. El gerente la condujo hasta una pesada puerta de roble, llamó 2 veces suavemente y luego dio un paso atrás. La puerta se abrió. Un hombre de unos 50 años se levantó de detrás de un enorme escritorio. Llevaba un traje gris, el cabello plateado peinado con esmero y una sonrisa en los labios que, a primera vista, parecía amistosa, pero que no llegaba a sus ojos. Esos ojos eran agudos, fríos, calculadores, como si estuviera sopesando cada pequeña reacción en el rostro de Scarlett. «Señorita Hayes», dijo con voz baja y suave, «soy Jonathan Pierce, director ejecutivo del Ridgeway Bank. Por favor, tome asiento». Scarlett se sentó en la silla de cuero frente a él, con la espalda rígida y las manos apretadas para ocultar el temblor. Tragó saliva e intentó mantener la voz firme. «No entiendo qué está pasando. Solo quería comprobar el saldo de la tarjeta de mi abuela». Jonathan se sentó, apoyando la barbilla en la mano mientras la estudiaba con una especie de interés divertido, como si admirara una valiosa antigüedad recién descubierta. «Señorita Hayes, seré directo porque creo que merece saber la verdad». Hizo una pausa, dejando que el silencio se instalara en la habitación. «Señorita Hayes», dijo Jonathan entrecerrando los ojos. Su abuela fue cofundadora, pero su participación del 25% ha estado en un limbo legal durante 2 décadas tras una transferencia que procesamos en su momento. Tenemos que verificar si su tarjeta es la clave principal necesaria para finalizar el cierre definitivo de esa cuenta. La habitación parecía dar vueltas. Margaret, la mujer que había criado a Scarlett en una pequeña casa a las afueras, la mujer que recortaba cupones para ahorrar hasta el último centavo, que llevaba los mismos suéteres viejos con los hombros deshilachados durante 20 años, que le había dicho a Scarlett que el dinero importaba menos que la dignidad. Esa mujer era propietaria de una cuarta parte del banco más grande de Chicago. «Eso es imposible», susurró Scarlett, con la voz entrecortada. «Mi abuela era pobre, luchó por hablar. Se han equivocado de persona». Jonathan sonrió, pero había algo en ello que hizo que a Scarlett se le erizara la piel. «Entiendo que esté en estado de shock, pero los registros no mienten, señorita Hayes. Margaret dejó la junta directiva hace 20 años por motivos personales, pero sus acciones permanecieron intactas y, según su testamento, todo pertenece a la única heredera legítima». Se inclinó hacia adelante. «Esa eres tú». Scarlett no podía respirar. Se sentía como si alguien le hubiera echado un océano entero sobre la cabeza y le hubiera dicho que nadara. Hace 20 años, ella tenía 7 años. Su abuela había abandonado todo esto cuando Scarlett aún era una niña. ¿Por qué? ¿Para qué? «Te concederé acceso temporal a una parte de la cuenta de Margaret», continuó Jonathan, con su voz suave como la seda, «para que puedas estabilizar tu vida mientras verificamos los procedimientos legales. Este proceso puede tardar unas semanas». Deslizó una carpeta por el escritorio. Scarlett miró las cifras impresas en el papel y casi se atraganta. La cantidad de la cuenta temporal era suficiente para que viviera cómodamente el resto de su vida. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Scarlett con voz áspera. Jonathan se recostó en su silla, entrelazando los dedos. «Porque es responsabilidad del banco, señorita Hayes. Margaret forma parte de la historia de Ridgeways y usted es su familia». Las palabras sonaban correctas, pero algo en los ojos de Jonathan impedía a Scarlett confiar plenamente en él. Eran los ojos de un hombre que ocultaba sus cartas, un jugador de póker que ya conocía la mano del otro, pero que fingía inocencia. Ella no sabía qué ocultaba, pero el instinto de supervivencia que había agudizado durante los 5 años que había vivido con Derek le gritaba en su cabeza que tuviera cuidado. «Gracias», dijo Scarlett, obligando a su voz a mantener la calma. «Necesito tiempo para procesar todo esto», asintió Jonathan, sin perder la sonrisa. «Por supuesto, si necesitas cualquier cosa, ponte en contacto conmigo». Scarlett se levantó y salió de la oficina con 1000 preguntas dando vueltas en su cabeza. ¿Qué había estado ocultando su abuela durante 20 años? ¿Por qué había elegido vivir en la pobreza cuando tenía toda una fortuna? ¿Y por qué la mirada de Jonathan Pierce hacía que Scarlett
se sintiera como si acabara de caer en una trampa que la había estado esperando durante mucho tiempo. Scarlett salió por las puertas principales del Ridgeway Bank, con la mente aún dando vueltas por todo lo que le acababan de contar. La luz del sol de Chicago le dio directamente en los ojos, intensa y deslumbrante. Como si el mundo mismo estuviera decidido a recordarle que la realidad seguía ahí, por mucho que le doliera, levantó una mano para protegerse los ojos, tratando de averiguar a dónde debía ir ahora. Entonces, una voz familiar resonó a sus espaldas y la dejó paralizada. «Scarlett, cariño, espera». Se dio la vuelta. Derek Morrison se apresuraba hacia ella, con el pelo peinado cuidadosamente, vestido con el traje caro que ella solía planchar cada mañana, y en su boca había una sonrisa que ella, en su ingenuidad, había creído que solo le pertenecía a ella. Ahora esa sonrisa le daba asco. «¿Dónde te has metido? Te he buscado por todas partes». Derek se detuvo frente a ella, respirando con dificultad, con los ojos brillantes por algo que Scarlett reconoció de inmediato. Era una mirada de codicia, no de amor. «He oído que has venido al Ridgeway Bank. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te han invitado a subir a ver al director ejecutivo?» Scarlett lo miró y sintió como si estuviera mirando a un completo desconocido. Hacía menos de 24 horas, este hombre la había echado a la calle en medio de una tormenta, llamándola inútil. Deja que su amante se ponga la ropa de Scarlett y se ría en su cara. Ahora estaba aquí llamándola cariño, como si nada de eso hubiera pasado. «Los rumores vuelan», dijo Scarlett, tan tranquila que incluso ella se sorprendió de su propia voz. «¿Qué haces aquí, Derek?» Derek se acercó y le cogió la mano. «He venido a pedirte perdón, cariño. Sé que anoche me equivoqué. Estaba demasiado enfadado. No lo pensé bien. Dame una oportunidad para arreglarlo. Podemos empezar de nuevo». Scarlett retiró la mano y dio un paso atrás. «Empezar de nuevo». Ella soltó una risa amarga y seca. «Me echaste como si fuera una bolsa de basura. Dejaste que Brooke se pusiera mi ropa y se quedara ahí, humillándome. Dijiste que ya no te servía para nada. Y ahora, solo porque has oído unos rumores en el banco, quieres empezar de nuevo». El rostro de Derek se tensó por un instante, pero se recuperó rápidamente, volviendo a poner esa expresión suplicante. «Lo has malinterpretado. Te quiero de verdad. Todo esto es solo un malentendido. No hay nada que malinterpretar», dijo Scarlett con voz fría como el hielo. «Lo entiendo perfectamente, y mi respuesta es no». En el instante en que la palabra no salió de sus labios, la máscara del rostro de Derek se rompió por completo. Sus ojos se oscurecieron, apretó la mandíbula y la dulzura de su voz se convirtió en un gruñido bajo y amenazador. «¿Quién demonios te crees que eres?», preguntó Derek acercándose a ella y siseando entre dientes. «¿Crees que por haberle sacado un poco de dinero a esa anciana puedes levantar la cabeza delante de mí? No tienes ni idea de lo fácil que me resulta convertir tu vida en un infierno». Scarlett no retrocedió. Lo miró a los ojos y por primera vez en 5 años no sintió miedo. Solo se sentía agotada, disgustada y enferma de lástima por la mujer que había sido, la mujer que había amado a un hombre como ese. En ese momento, un coche de lujo se detuvo junto a la acera. Se abrió la puerta y Brooke Collins salió con un vestido del color de la sangre fresca, con un pintalabios a juego y una sonrisa maliciosa en los labios. «Vaya, mirad quién está aquí», dijo Brooke en voz alta, asegurándose de que los transeúntes la oyeran. «La patética huérfana que intenta hacerse pasar por una princesa. ¿Crees que entrar una vez en un banco te convierte en alguien importante? No te hagas ilusiones. Sigues siendo basura». Derek la arrojó a la calle. Algunos peatones se detuvieron, curiosos, mirando. Scarlett sintió sus miradas sobre ella, sintió la humillación que Brooke intentaba infligirle. Antes, Scarlett habría bajado la cabeza, tragado sus lágrimas y huido para escapar de la vergüenza. Pero hoy, algo dentro de ella había cambiado. Pensó en Margaret. Pensó en la mujer que había poseído en silencio una cuarta parte de este imperio y aún vivía con sencillez, que le había enseñado que la dignidad era más importante que el dinero. Su abuela había ocultado algo durante 20 años, y Scarlett aún no sabía qué era, pero había una cosa que tenía clara. Margaret nunca habría querido que ella bajara la cabeza ante personas como Derek y Brooke. Scarlett levantó la barbilla, miró a Brooke directamente a los ojos y luego se volvió hacia Derek.
No mereces una explicación por mi parte. Su voz no era alta, pero era lo suficientemente firme como para que todos los que la rodeaban la oyeran. Y no necesito tu permiso para seguir adelante. Le dio la espalda y se alejó sin mirar atrás. A sus espaldas, Brooke gritó algo venenoso. Derrick gruñó otra amenaza. Pero Scarlett ya no los oía. Lo único que oía era el sonido de sus propios pasos en la acera de Chicago, uniformes y firmes, como los latidos de un corazón que por fin había aprendido a no tener miedo. Scarlett caminó durante horas por las calles de Chicago sin un destino claro. Sus pasos la llevaron más allá de los rascacielos acristalados que brillaban con la luz, más allá de los restaurantes de lujo donde el olor de la comida le retorcía el estómago vacío, más allá de las parejas que caminaban de la mano y reían como si la vida nunca les hubiera dado a nadie un motivo para preocuparse. Se sentía como un fantasma invisible que se movía por una ciudad brillante, invisible y desatendida. Cuando el cielo comenzó a teñirse del profundo color púrpura del atardecer, de repente recordó que necesitaba un lugar donde dormir esa noche. Se detuvo frente a un cajero automático y sacó la tarjeta que Jonathan Pierce había activado para acceso temporal. Solo necesitaba sacar un poco de dinero para alquilar una habitación barata en un motel y comprar algo de comer. Eso era todo. Introdujo la tarjeta en la máquina, tecleó el PIN que le habían dado y esperó. La pantalla parpadeó un momento y luego mostró un frío mensaje. Transacción rechazada. Cuenta temporal congelada. Scarlett lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Lo intentó una tercera vez, una cuarta vez, hasta que la pantalla le informó de que la tarjeta había sido bloqueada por demasiados intentos incorrectos. Se quedó allí mirando la pantalla del cajero automático, sintiéndose como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Acceso temporal. Jonathan Pierce le había dicho que era para que pudiera estabilizar su vida. Menos de 12 horas después, la habían congelado. ¿Era una coincidencia o alguien estaba jugando deliberadamente con ella? La noche cayó rápidamente y con ella llegó el frío cortante de Chicago. Scarlett deambuló por calles cada vez más vacías. Le dolían las piernas, tenía el estómago vacío y la mente llena de preguntas sin respuesta. No tenía dinero para una habitación, no tenía a nadie a quien llamar. No le quedaba nada más que una maleta rota y la ropa que llevaba puesta desde hacía 2 días. Alrededor de las 10 de la noche, Scarlett encontró un pequeño parque escondido detrás de los altos edificios. Se sentó en un banco de piedra helado, levantó las piernas y las rodeó con los brazos, tratando de conservar el poco calor que aún le quedaba en el cuerpo. El viento soplaba en ráfagas, arrastrando el aire frío del lago Michigan y atravesando la fina tela de su ropa. Scarlett empezó a temblar y, con ese temblor, las lágrimas comenzaron a caer. Lloraba sin hacer ruido. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas y caían sobre sus rodillas. Lloraba por el hambre, por el frío, por el agotamiento. Lloraba por un matrimonio de 5 años que se había derrumbado en una sola noche lluviosa. Lloraba porque los insultos de Brooke aún resonaban en sus oídos. Y, sobre todo, lloraba porque echaba tanto de menos a Margaret que le dolía respirar. «Abuela, ¿qué se supone que debo hacer ahora?», susurró Scarlett en la oscuridad, con la voz entrecortada. «¿Qué me ocultaste? ¿Por qué nunca me lo contaste?». Recordó las noches de invierno cuando era pequeña, cuando Margaret la abrazaba y le contaba cuentos de hadas sobre princesas fuertes que no necesitaban que un príncipe las rescatara. Recordó que Margaret siempre decía: «Eres más fuerte de lo que crees, Scarlett. No dejes que nadie te diga lo contrario». Recordaba la casita en las afueras con un jardín lleno de rosas, el lugar donde Margaret la había criado con amor incondicional. La casa. Scarlett se enderezó de repente. La antigua casa de Margaret seguía allí, sellada tras su muerte, pero aún sin vender. Si había algún lugar en el mundo que aún guardara las respuestas a los secretos de Margaret, era esa casa. Scarlett se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. Esa noche aguantaría. Pero a la mañana siguiente, cuando saliera el sol, iría a la casa de Margaret. Encontraría la verdad, fuera cual fuera. Scarlett no sabía cuándo se había quedado dormida. Quizás su cuerpo estaba tan agotado que ya no podía luchar más, y el sueño la había arrullado como un respiro temporal de una realidad brutal. Soñó con Margaret. Soñó con la cálida cocinita llena del aroma de la tarta de manzana recién salida del horno,
Soñó con las manos arrugadas de su abuela, acariciando el cabello de Scarlett, mientras le susurraba que todo iría bien. Pero cuando Scarlett extendió la mano hacia ella, la imagen se disolvió como la niebla matinal. La luz del amanecer se filtró directamente en sus ojos y Scarlett parpadeó para despertarse. Le llevó unos segundos recordar dónde estaba, por qué estaba acurrucada en un banco de piedra helado en un parque de Chicago. Entonces, la noche anterior volvió a su mente como una ola violenta, trayendo consigo todo el dolor y la desesperación que había creído que el sueño había atenuado momentáneamente. Pero algo había cambiado. Scarlett se dio cuenta de que ya no tenía frío como la noche anterior. Algo cálido la cubría, protegiéndola del frío intenso de la madrugada. Se incorporó y miró hacia abajo, sorprendida al ver la chaqueta de un hombre cuidadosamente colocada sobre ella. Era un abrigo de cuero negro. El material era tan flexible que supo de inmediato que no era algo común. Había vivido con Derek el tiempo suficiente como para reconocer la calidad de los diseñadores. Y esta chaqueta valía el sueldo de todo un mes para una persona promedio que se la había puesto. Scarlett miró a su alrededor, con el corazón latiendo más rápido. No había nadie cerca, solo unos cuantos corredores matutinos en la distancia y un anciano paseando a su perro. Nadie parecía haberse acercado a ella. Pasó la mano por el abrigo, sintiendo el cuero fresco bajo sus dedos temblorosos, y entonces notó algo rígido dentro de uno de los bolsillos. Metió la mano y sacó un pequeño trozo de papel, cuidadosamente doblado. Su corazón pareció detenerse cuando lo abrió y leyó las palabras escritas a mano con tinta negra, con trazos fuertes y decididos. Tu abuela me pidió que te protegiera. No tengas miedo. No es Bennett. Scarlett leyó la frase una y otra vez, docenas de veces, como si leerla lo suficiente hiciera que su verdadero significado saliera a la superficie. Su abuela lo había pedido. Margaret había pedido a alguien que la protegiera. ¿Cuándo? ¿Por qué y quién no era Bennett? Intentó pensar en alguien en la vida de Margaret con esas iniciales, pero su mente estaba en blanco. Margaret había vivido tranquilamente, tenía pocos amigos y rara vez mencionaba a alguien más allá de los vecinos. Entonces, ¿quién era esta persona en la que Margaret confiaría algo así? ¿Y cómo sabía que Scarlett estaba aquí, en un parque anónimo, en una ciudad de millones de habitantes? Scarlett se abrazó el abrigo con fuerza contra el pecho y respiró hondo. Alguien la estaba observando. Eso debería haberla aterrorizado. Pero curiosamente, por primera vez después de 2 días de infierno, sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior. Alguien ahí fuera se preocupaba por ella, alguien en quien Margaret había confiado. Y esa persona estaba cerca, siguiéndola, manteniéndola a la vista. Se puso de pie, se echó el abrigo sobre los hombros y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. Tenía un lugar al que debía ir. La casa de Margaret la estaba esperando, y tal vez allí encontraría por fin las respuestas a todo. El trayecto en autobús que llevó a Scarlett a las afueras de Chicago duró casi 1 hora. Se sentó en la última fila, con la frente apoyada en la ventana helada, observando cómo se transformaba la ciudad. Los rascacielos resplandecientes daban paso a barrios tranquilos, donde pequeñas casas se escondían entre jardines verdes. La misteriosa chaqueta seguía sobre sus hombros y el trozo de papel con las iniciales No Bennett estaba cuidadosamente guardado en su bolsillo, como un talismán. No sabía quién era él, pero el simple hecho de que existiera le hacía sentir que no estaba completamente sola en este mundo. Cuando el autobús se detuvo en la última parada, Scarlett bajó y caminó otros 15 minutos antes de llegar a la calle que le resultaba familiar. Su corazón se encogió cuando vio la casa de Margaret. La pequeña casa de 2 pisos con techo de tejas rojas se había descolorido con el tiempo, y el jardín delantero, que antes rebosaba de rosas, ahora solo tenía arbustos marchitos y moribundos. Las ventanas estaban cerradas. Las cortinas colgaban en silencio y en la puerta principal había un sello de las autoridades locales. Scarlett se quedó de pie junto a la verja, mirando la casa donde había crecido durante 20 años. Los recuerdos la invadieron, risas y lágrimas, comidas calientes, noches en vela en las que su abuela le contaba cuentos de hadas. Respiró hondo, atravesó la verja y dio la vuelta hasta la parte trasera. Sabía que había una ventana en la primera planta, cuyo pestillo llevaba años roto. Margaret siempre decía que lo arreglaría,
pero nunca lo hizo porque insistía en que nadie en esa zona robaba nada. Tal y como Scarlett recordaba, la ventana seguía abriéndose con un solo empujón fuerte. Entró y sus pies aterrizaron en el familiar suelo de madera del salón. El olor a humedad y polvo la invadió, pero debajo de él persistía un ligero rastro de lavanda, el aroma que Margaret siempre usaba. Scarlett se quedó allí un momento, dejando que los recuerdos y la realidad actual se mezclaran, y luego comenzó a recorrer la casa. Buscó en cada rincón, abrió cada cajón, hojeó cada libro, pero no encontró nada excepto las pertenencias normales de una anciana que vivía sola. La decepción comenzó a apoderarse de ella cuando entró en el pequeño estudio de Margaret en el segundo piso. Esta habitación había sido donde Margaret se sentaba a leer y escribir cartas, con un viejo escritorio de madera y una estantería que llegaba hasta el techo. Los ojos de Scarlett recorrieron los lomos familiares, títulos que había leído y releído durante su infancia. Entonces notó algo extraño. La estantería parecía como si la hubieran movido. En el suelo de madera había unas ligeras marcas de rasguños en forma de arco, como si la estantería se hubiera girado muchas veces. Scarlett puso la mano en el borde e intentó empujar. No se movió. Intentó tirar. Tampoco se movió. Empezó a pasar los dedos por los libros y, cuando su mano tocó un viejo y grueso diccionario en el tercer estante, oyó un pequeño clic. La estantería giró lentamente hacia un lado, revelando una estrecha puerta de madera detrás de ella. Algo que Scarlett no sabía que existía. Su corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta para abrirla. Dentro había una habitación oculta de no más de unos pocos metros cuadrados, con una pequeña mesa, una silla y pilas de archivos ordenados cuidadosamente en estantes. Scarlett entró, con las manos temblorosas, y comenzó a hojear los documentos. Eran registros sobre el Ridgeway Bank, informes financieros, actas de reuniones de la junta directiva de hacía más de 20 años, y entonces encontró fotografías. La primera foto la hizo taparse la boca con la mano para no gritar. Era Margaret, mucho más joven de lo que Scarlett recordaba, de pie frente al edificio del Ridgeway Bank en la ceremonia de inauguración. Llevaba un elegante traje, una sonrisa radiante, y a su lado había dos hombres. Uno era Jonathan Pierce, más joven, pero con la misma mirada calculadora que Scarlett había reconocido cuando lo conoció ayer. Y el otro hombre, el que estaba de pie junto a Margaret, con un brazo sobre su hombro, como si fueran pareja, era Richard Morrison, el padre de Derek. Scarlett sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada por la cabeza. El padre de Derek conocía a su abuela, no solo la conocía, sino que era tan íntimo con ella que aparecía junto a ella en la fotografía de la inauguración del banco. Entonces, ¿el matrimonio de Derek con ella había sido una coincidencia o alguien lo había arreglado? Siguió investigando y encontró documentos aún más impactantes. Un acuerdo de transferencia de acciones con la firma de Margaret fechado hace 20 años, en el que se afirmaba que ella había renunciado voluntariamente a todas sus acciones del Ridgeway Bank. Pero cuando Scarlett miró de cerca la firma, vio inmediatamente la irregularidad. Había vivido con Margaret durante 20 años. La había visto firmar miles de documentos, desde recibos de la compra hasta tarjetas de cumpleaños. Conocía la firma de su abuela como conocía las líneas de su propia mano. Y esta firma, aunque coincidía en un 90%, tenía un detalle que solo la familia notaría. Margaret siempre subrayaba la M de su nombre con una suave curva, un hábito inconsciente. Esta firma no tenía esa curva. Era falsa. Margaret no había renunciado voluntariamente a sus acciones. La habían robado. Scarlett se derrumbó en el suelo. Los papeles se esparcieron a su alrededor. Su mente daba vueltas con 1000 preguntas. ¿Qué le habían hecho Richard Morrison y Jonathan Pierce a Margaret? ¿Por qué había guardado silencio durante 20 años? ¿Y Derek, su exmarido, sabía algo de todo esto? Intentaba ordenar sus pensamientos cuando oyó un ruido en la planta baja. La puerta principal se abrió. Unos pasos pesados resonaron en el suelo de madera. Alguien estaba entrando en la casa. Scarlett contuvo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Recogió rápidamente los documentos más importantes y los metió en el bolsillo de la chaqueta. Luego se adentró en la esquina de la habitación secreta, con la mirada fija en la rendija de la puerta. Los pasos subían lentamente por las escaleras, cada uno firme y pesado como el redoble de unos tambores de guerra. Miró a su alrededor en busca de algo con lo que defenderse,
Pero ese espacio reducido no contenía más que papeles y recuerdos. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, preparándose para lo peor. La puerta de la habitación secreta se abrió de par en par. La luz se filtró desde el exterior, y con ella, la silueta de un hombre alto que ocupaba toda la entrada. Al principio, Scarlett no pudo distinguir su rostro debido al resplandor que había detrás de él, pero sintió la amenaza en su postura. Era la postura de alguien acostumbrado al poder, acostumbrado a controlar, acostumbrado a hacer que los demás bajaran la cabeza. Entró y, cuando la luz dejó de iluminar sus rasgos, Scarlett pudo ver claramente cada uno de sus trazos marcados. Tenía unos 35 años, el rostro afilado como si estuviera tallado en granito, la mandíbula firme e inflexible, y los ojos del color del acero frío. Llevaba el pelo negro corto y bien peinado, y vestía un traje negro caro. Scarlett reconoció inmediatamente la misma tela y el mismo corte que la chaqueta que llevaba sobre los hombros. Nota bien, el que había dejado el abrigo en la nota, el que la había estado observando desde la noche anterior. No deberías estar aquí sola. Su voz era baja y fría, sin emoción, como si estuviera comentando el tiempo en lugar de enfrentarse a una mujer que temblaba de miedo. Scarlett tragó saliva, obligando a su voz a mantenerse firme. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? No respondió de inmediato. Sus ojos grises recorrieron los papeles esparcidos por el suelo, se detuvieron en la fotografía de Margaret junto a Richard Morrison y Jonathan Pierce, y luego volvieron a Scarlett con una expresión que ella no pudo descifrar. No era la mirada de un enemigo, y tampoco era la mirada de un amigo. Era la mirada de un hombre que decidía cuánta verdad revelar. «Me llamo Nathan Blackwell», dijo por fin, «y no te estoy siguiendo, te estoy protegiendo». Scarlett frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, como si lo hubiera visto en alguna noticia sobre los círculos altos de Chicago, pero no conseguía situarlo. ¿Protegerme? Ni siquiera sé quién eres. ¿Por qué ibas a protegerme? Nathan se acercó a la mesita que había dentro de la habitación secreta y cogió otra fotografía que Scarlett no había tenido tiempo de ver. En ella, Margaret, mucho más joven, posaba delante de esa misma casa junto a un chico delgado de unos 16 años. El chico tenía el pelo negro revuelto y los ojos salvajes, como los de un animal acorralado y desesperado. Pero junto a Margaret, parecía extrañamente tranquilo. Nathan le entregó la foto a Scarlett, con la voz aún fría, pero con una mirada algo más suave. «El chico de la foto soy yo. Hace 20 años». Scarlett se quedó mirando la foto y luego levantó la vista hacia el rostro de Nathan, comparando los rasgos. Era la misma persona. Esos ojos grises no habían cambiado, solo que ahora estaban envueltos en confianza y poder, en lugar del miedo de un chico de la calle. «Mi abuela te conocía», dijo Scarlett en un susurro. Nathan asintió. «Ella me salvó la vida». Hizo una pausa, como si eligiera cada palabra con cuidado. Ese año tenía 16 años. Era un huérfano que vivía en las calles de Chicago y trabajaba para una pequeña banda solo para poder comer. Una noche, presencié accidentalmente un trato ilegal en el que estaban involucradas personas poderosas. Me persiguieron por toda la ciudad. Querían silenciarme para siempre. Se dio la vuelta y miró por la ventana de la habitación secreta, como si estuviera contemplando el pasado. Corrí toda la noche, cubierto de sangre, agotado hasta el punto de no poder dar un paso más. Me derrumbé justo delante de esta puerta, pensando que iba a morir. Pero tu abuela abrió la puerta. No me preguntó quién era. No me preguntó por qué me perseguían. Simplemente me metió dentro, me curó las heridas y me escondió en esta habitación secreta durante 2 semanas, hasta que las cosas se calmaron. Scarlett sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Margaret, la mujer amable que siempre le había enseñado a ser compasiva, había arriesgado todo una vez para salvar a un niño de la calle desconocido. Era exactamente lo que Margaret había sido, hasta la médula. Antes de irme, continuó Nathan bajando la voz, me tomó de la mano y me dijo que solo tenía una nieta, una niña de 7 años llamada Scarlett. Me dijo que había gente que quería hacerle daño y que temía que algún día vinieran a por ti. Me hizo jurar que, cuando fuera lo suficientemente fuerte, te protegería cuando lo necesitaras. Volvió a mirar a Scarlett. Sus ojos grises ya no eran fríos. En ellos había algo más profundo, algo que parecía una promesa grabada en los huesos. Me dio una tarjeta bancaria y me dijo que, si alguna vez la usaba,
significaría que realmente necesitaba ayuda. Esa tarjeta contiene un chip encriptado inactivo. En el momento en que interactuaba con el ordenador central del banco, activaba un protocolo de seguridad silencioso que Margaret y yo creamos hace años. No solo notificaba al banco, sino que enviaba una alerta prioritaria directamente a mi servidor privado. Scarlett se dejó caer en la silla más cercana. Sus piernas ya no tenían fuerzas para mantenerla erguida. Margaret lo había preparado todo hacía 20 años. Sabía que alguien quería hacerle daño. Sabía que algún día Scarlett necesitaría protección. Y había encontrado a alguien en quien podía confiar. Una niña a la que había salvado para cumplir esa promesa. ¿Quién eres realmente, Nathan Blackwell?, preguntó Scarlett con voz ronca. Dijiste que eras lo suficientemente fuerte como para protegerme. ¿Cómo de fuerte eres? Nathan la miró y por primera vez una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa cálida, era la sonrisa de un lobo al frente de la manada. Yo controlo el lado oscuro de Chicago, señorita Hayes. A las personas que hicieron daño a su abuela, a las personas que vienen a por usted. Los he observado durante 20 años y he esperado el momento adecuado. Ahora que usted ha aparecido, podemos empezar. Scarlett miró esos fríos ojos grises y comprendió que su vida acababa de dar un giro hacia algo completamente nuevo. Un capítulo en el que ya no estaría sola, pero lleno de peligros que aún ni siquiera podía imaginar. El Rolls Royce negro se deslizó suavemente por las calles de Chicago, llevando a Scarlett a un mundo que nunca había imaginado que existía. Se sentó en el asiento trasero frente a Nathan, tratando de asimilar todo lo que había sucedido en solo unas horas. De ser una mujer abandonada en la calle por su marido, ahora viajaba en un coche de lujo con un hombre que afirmaba controlar el lado oscuro de la ciudad. Un hombre que le había jurado a su abuela hacía 20 años que la protegería. Su vida parecía una película para la que no recordaba haber hecho una audición. Nathan no habló en todo el trayecto. Sus ojos grises miraban por la ventana como si estuviera pensando en algo lejano. Scarlett le lanzaba miradas furtivas, tratando de averiguar qué tipo de hombre era. Irradiaba un poder tranquilo que la hacía sentir cautelosa y curiosa a la vez. No era el tipo de poder que el dinero daba a hombres como Derek o Jonathan Pierce. Era algo más antiguo, más peligroso, como un depredador que se mantiene completamente inmóvil mientras espera el momento adecuado. El coche se detuvo frente a un rascacielos en el centro de Chicago. Scarlett levantó la vista y vio las palabras Blackwell Tower brillando en lo alto. Había pasado por delante de ese edificio cientos de veces durante los 5 años que llevaba viviendo en la ciudad, sin saber nunca a quién pertenecía. Ahora lo sabía. La puerta del coche la abrió un hombre de mediana edad vestido con un traje negro, con el rostro tan frío como la piedra tallada. Se inclinó ante Nathan y luego se volvió hacia Scarlett con una mirada evaluadora que aún denotaba respeto. Vincent, esta es Scarlett Hayes, dijo Nathan de forma breve y controlada. Es mi invitada VIP. Asegúrate de que todos en este edificio lo sepan. Vincent asintió sin hacer ninguna pregunta. Entendido, señor. Scarlett siguió a Nathan al vestíbulo principal e inmediatamente sintió que el ambiente cambiaba. La gente dejaba lo que estaba haciendo y bajaba la cabeza al pasar Nathan. No era el saludo cortés de los empleados a su jefe, era la reverencia de personas que realmente tenían miedo. Algunos miraron a Scarlett con curiosidad, pero nadie se atrevió a mirarla fijamente durante mucho tiempo. Nadie se atrevió a preguntar. Entraron en un ascensor privado y Nathan pasó una tarjeta negra por el lector. El ascensor comenzó a subir hacia la última planta. Scarlett observó cómo saltaban los números en la pantalla, con la mente aún aturdida. ¿Quién eres realmente, Nathan Blackwell?, preguntó finalmente, con voz suave pero firme. Dijiste que controlas el lado oscuro de Chicago. ¿Qué significa eso? Nathan se volvió hacia ella, con sus ojos grises sin pestañear. Significa exactamente lo que has oído, señorita Hayes. Controlo las cosas que la luz del día no alcanza. Acuerdos clandestinos, información oculta, gente que vive en las sombras. No soy un hombre de negocios. Soy el jefe de una de las organizaciones más poderosas de esta ciudad. Scarlett tragó saliva. Sabía que debía tener miedo. Estaba junto a un jefe de la mafia, el tipo de hombre del que cualquier persona sensata huiría. Pero curiosamente, no se sentía amenazada. Quizás porque él la había salvado. Quizás porque había cumplido la promesa de Margaret durante 20 años. O quizás porque había perdido tanto
que ya no le quedaba nada que temer. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron a un amplio ático con una vista panorámica del horizonte de Chicago. Scarlett entró y abrió mucho los ojos ante un lujo que nunca había visto, pero dejó a un lado su asombro y se volvió hacia Nathan. Dijiste que llevabas 20 años vigilando a las personas que hicieron daño a mi abuela. ¿Qué sabes? Nathan se acercó a la pared de cristal y miró hacia la ciudad. Sé que Richard Morrison y Jonathan Pierce colaboraron para expulsar a tu abuela del Ridgeway Bank. Sé que falsificaron su firma en el acuerdo de transferencia de acciones. Sé que utilizaron todos los métodos a su alcance para robarle lo que era suyo. Se volvió hacia Scarlett con la mirada ensombrecida. Pero no sé por qué tu abuela guardó silencio y lo aceptó. Tenía pruebas suficientes para luchar. Tenía poder suficiente para acabar con ellos, pero no hizo nada. Se retiró, vivió escondida y guardó todo bajo llave en esa habitación secreta. Durante 20 años me he preguntado por qué. Un escalofrío recorrió la espalda de Scarlett. Ella se hacía la misma pregunta. Margaret no era el tipo de mujer que se rendía fácilmente. Entonces, ¿qué la había silenciado? Pero ahora has aparecido tú, continuó Nathan, con la voz grave como un trueno lejano. Y todo será diferente. He esperado 20 años para este momento. Las personas que traicionaron a tu abuela pagarán por ello. Y tú, Scarlett Hayes, recuperarás todo lo que te pertenece. Miró esos fríos ojos grises y vio el fuego de un juramento que nunca se había apagado. No sabía en qué se estaba metiendo, pero había una cosa que tenía clara. Ya no estaba sola. 2 días después, Scarlett se encontraba ante las puertas de cristal del Ridgeway Bank con una nueva determinación. Nathan le había proporcionado un atuendo adecuado, un teléfono nuevo y, lo más importante, el apoyo de su equipo de abogados. Ya no era la chica desesperada que pasaba una tarjeta bancaria con una frágil esperanza. Era la heredera legítima de Margaret Hayes y estaba allí para reclamar lo que le pertenecía. Pero en cuanto entró en el vestíbulo principal, supo que algo había cambiado. Los empleados que antes se inclinaban ante ella ahora evitaban mirarla a los ojos, y el gerente, que antes temblaba en su presencia, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Cuando pidió ver a Jonathan Pierce, la recepcionista la miró con una compasión mal disimulada y le dijo que el director ejecutivo estaba en una reunión y no podía recibir visitas. Scarlett no aceptó esa respuesta. Se dirigió directamente al ascensor y, curiosamente, nadie intentó detenerla. Quizás les habían dado instrucciones de dejarla ir, de dejar que viera con sus propios ojos lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegó a la última planta y entró en la oficina de Jonathan Pierce, lo encontró sentado detrás de su escritorio, pero él no se levantó para saludarla como había hecho antes. «Señorita Hayes», dijo Jonathan con voz fría como el hielo, completamente diferente a la falsa amabilidad que había mostrado la última vez. «No recuerdo haber concertado una cita con usted hoy». Scarlett se sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero no retrocedió. «Vengo a preguntar por el acceso a mi cuenta. La han congelado sin motivo alguno». Jonathan se recostó en su silla y la estudió con mirada calculadora, como si estuviera evaluando a un adversario de ajedrez. «Ah, sobre eso. La Junta se reunió de urgencia y decidió que necesitamos más verificaciones sobre la legalidad de la herencia. Hay ciertas dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación con Margaret Hayes». «¿Dudas sobre qué?», preguntó Scarlett, alzando la voz con ira. «Es mi abuela biológica. Tengo el certificado de nacimiento, fotos familiares, miles de pruebas. Las pruebas se pueden falsificar», respondió Jonathan con frialdad. «En los tiempos que corren, nada es imposible de fabricar. La Junta tiene el deber de proteger los activos del banco de reclamaciones fraudulentas». Scarlett lo miró fijamente y en ese momento vio el verdadero rostro del hombre. Ya no había sonrisas falsas. Ya no había cordialidad fingida. Solo la fría crueldad de alguien que se había acostumbrado a pisotear a los demás para llegar a la cima. «Sabes perfectamente quién soy», dijo Scarlett, con voz temblorosa pero firme. «Y sabes perfectamente lo que tú y Richard Morrison le hicisteis a mi abuela hace 20 años». Por primera vez, Scarlett vio algo brillar en los ojos de Jonathan. Sorpresa, miedo, pero desapareció tan rápido como había aparecido. «No tengo ni idea de lo que estás hablando», dijo con voz tranquila. «Y si sigues haciendo acusaciones infundadas, me veré obligado a involucrar al departamento legal del banco».
Scarlett comprendió que no conseguiría nada allí, al menos no ese día. Se dio la vuelta y salió de la oficina, con el pecho lleno de amargura, aunque no le sorprendió. Nathan le había advertido que no la dejarían marchar fácilmente. Simplemente no esperaba que el cambio fuera tan rápido, tan descarado. Apenas había salido por la puerta principal del banco cuando un coche de lujo se detuvo bruscamente a su lado. La puerta se abrió y un hombre mayor salió del vehículo. Scarlett lo reconoció al instante por las fotografías de la habitación secreta de Margaret. Richard Morrison, el padre de Derek, una de las personas que había traicionado a su abuela. Señorita Hayes, dijo Richard con voz baja y amenazante, creo que tenemos que hablar. Scarlett se quedó quieta, sin retroceder, aunque su corazón latía a toda velocidad. No tengo nada que decirle. Richard se acercó, lo suficiente para que ella pudiera ver las profundas arrugas de su rostro y los ojos fríos que coincidían perfectamente con los de sus hijos. Debería escuchar, jovencita. Su abuela intentó luchar contra nosotros una vez, y mire cómo acabó. Sola en una pequeña casa en las afueras, pobre, olvidada, muriendo en silencio. Scarlett sintió que el calor le subía a la cara. ¿Me se está amenazando? Richard sonrió, pero no había ni rastro de calidez en ella. Le estoy aconsejando, señorita Hayes. Olvídese de sus fantasías sobre la herencia. Olvídese del Ridgeway Bank. Busque una nueva vida en algún lugar lejano. De lo contrario, descubrirá que Chicago puede ser un lugar muy peligroso para las personas que no saben cuál es su lugar. Se dio la vuelta y regresó a su coche, dejando a Scarlett de pie en una acera abarrotada con su advertencia aún resonando en sus oídos. Pero en lugar de miedo, sintió que un fuego se encendía en su pecho. Habían hecho daño a su abuela. Le habían robado todo, y ahora intentaban hacer lo mismo con Scarlett. Pero ella ya no era Margaret Hayes de hacía 20 años. Tenía a Nathan Blackwell respaldándola, y no se quedaría callada. Esa noche, mientras Scarlett estaba sentada en el ático de Nathan, tratando de desentrañar el caos en su cabeza, después de enfrentarse a Jonathan Pierce y Richard Morrison, su teléfono vibró. En la pantalla apareció un mensaje de un número desconocido que decía que tenía información sobre Margaret Hayes y le pedía que se reuniera con él en la cafetería de la esquina de Madison a las 9 de la mañana siguiente. Que fuera sola, firmaba Thomas Webb. Scarlett miró fijamente el mensaje, con el corazón latiendo más rápido. Thomas Webb. No sabía quién era, pero el hecho de que alguien se hubiera puesto en contacto con ella para hablarle de Margaret le despertó la curiosidad y la desconfianza. Le enseñó el mensaje a Nathan. Él frunció el ceño y sus ojos grises se oscurecieron. Dijo que conocía a Thomas Webb, que Webb era un empleado de nivel medio del Ridgeway Bank, que llevaba más de 20 años trabajando allí y que, si quería reunirse con ella, quizá supiera algo importante. Scarlett le preguntó por qué ahora. ¿Por qué no se había puesto en contacto con ella antes? Nathan se quedó callado un momento y luego dijo que tal vez era porque Webb no había tenido una razón antes o no había tenido el valor. Pero la apariencia de Scarlett había cambiado algo. La miró con seriedad y le dijo que si quería ir, haría que alguien la vigilara desde la distancia, pero que la decisión era suya. A la mañana siguiente, Scarlett fue a la cafetería que indicaba la dirección del mensaje. Era un lugar pequeño y acogedor, escondido en un callejón, el tipo de lugar que la gente elegía cuando no quería llamar la atención. Reconoció a Thomas Webb en cuanto entró. Era un hombre de unos 50 años, con canas, rostro curtido y los ojos cansados de alguien que había guardado un secreto durante demasiado tiempo. Se levantó al verla y le habló en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo, dándole las gracias por haber acudido y pidiéndole que se sentara. Scarlett se sentó frente a él sin decir nada, esperando. Thomas echó un vistazo a la cafetería antes de empezar. Le dijo que había trabajado en el Ridgeway Bank desde que era un joven empleado y que había sido testigo de todo lo que le había sucedido a Margaret 20 años antes. Hizo una pausa, tragando saliva como si las propias palabras lo ahogaran, y dijo que había guardado silencio durante 20 años por miedo. Pero cuando vio aparecer a Scarlett en el banco, cuando vio que intentaban hacerle lo mismo que le habían hecho a su abuela, no pudo seguir callado. Deslizó un grueso sobre por la mesa hacia Scarlett y le dijo que contenía lo que había guardado durante 20 años. Copias de actas secretas de reuniones, notas manuscritas y, lo más importante, una grabación de audio de la conversación entre Richard Morrison, Jonathan Pierce
y Margaret la noche en que la obligaron a abandonar la junta directiva. Scarlett tomó el sobre con manos temblorosas y preguntó por qué habían presionado a su abuela, ya que tenía suficientes acciones para luchar contra ellos. Thomas la miró con dolor y dijo que no estaban apuntando a Margaret, sino a Scarlett. El corazón de Scarlett pareció detenerse. Preguntó cómo podía hacer eso, si ella solo tenía 7 años. Thomas asintió y dijo exactamente eso, que Margaret era la mujer más fuerte que había conocido, que no le tenía miedo a Richard Morrison ni a Jonathan Pierce, que estaba dispuesta a luchar contra ellos hasta el final, pero que ellos conocían su única debilidad, que era Scarlett. Respiró hondo y continuó diciendo que habían amenazado a Margaret con que si no se marchaba por voluntad propia, harían daño a Scarlett, que tenían a alguien vigilando a Scarlett todos los días de camino al colegio, que enviaban a Margaret fotografías de Scarlett tomadas desde lejos junto con amenazas obsesivas, y que decían que a una niña de 7 años le podía pasar un accidente en cualquier momento y que nadie podría demostrar nada. Scarlett sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Susurró que su abuela lo había dado todo por ella. Thomas asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que Margaret firmó el acuerdo de transferencia de acciones esa noche, pero que él sabía que no era su firma, que la habían obligado bajo presión y que luego habían falsificado otra versión con una firma que parecía más legalmente válida. Dijo que Margaret había dejado la junta directiva, abandonado la alta sociedad y elegido vivir tranquilamente en las afueras para proteger a Scarlett, y que nunca se lo había contado a nadie porque temía que, si se descubría la verdad, volverían y le harían daño a Scarlett. Scarlett se cubrió el rostro y rompió a llorar allí mismo, en la cafetería. 20 años. Margaret había vivido 20 años en la pobreza y el silencio, renunciando a todo lo que había construido solo para proteger a su nieta de 7 años. Y Scarlett nunca lo había sabido. Había vivido toda su vida sin comprender lo que Margaret había sacrificado por ella. Entonces Thomas dijo que había una cosa más, bajando la voz como si tuviera miedo incluso de escucharse a sí mismo, que no estaba seguro, pero sospechaba que la muerte de Margaret no se debía a una enfermedad. Los registros médicos indicaban que en sus últimos meses había tenido síntomas inusualmente extraños y pensaba que Scarlett debería investigar más a fondo. Scarlett levantó la cabeza, con las mejillas aún bañadas en lágrimas, y le preguntó si quería decir que alguien la había matado. Thomas no respondió directamente. Solo la miró con expresión angustiada y se levantó, diciendo que ya había hablado demasiado y que tuviera cuidado porque esa gente era capaz de cualquier cosa, como ya habían demostrado 20 años atrás. Se marchó, dejando a Scarlett sola con el pesado sobre en las manos y el corazón destrozado. Margaret lo había sacrificado todo por ella, y ahora era posible que esas mismas personas la hubieran matado. Scarlett apretó el sobre, con las lágrimas mezclándose con un creciente fuego de odio. No permitiría que el sacrificio de Margaret fuera en vano. Exigiría justicia, aunque tuviera que pagar cualquier precio. Scarlett regresó a la Torre Blackwell, sintiéndose como un cascarón vacío. No recordaba cómo había llegado allí. No recordaba haber entrado en el ascensor. Solo que, cuando finalmente recuperó la conciencia, estaba sentada en el ático, con la espalda apoyada contra la pared de cristal, mirando a Chicago con ojos vacíos. El sobre de Thomas Webb yacía a su lado, y los papeles que contenía estaban esparcidos por el suelo, como fragmentos de una verdad demasiado cruel para aceptarla. Nathan la encontró así. No dijo nada. Simplemente se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor, pero lo suficientemente lejos como para no invadir su espacio. Permanecieron así en silencio durante mucho tiempo, hasta que Scarlett finalmente habló. Lo dio todo por mí. Su voz era áspera, quebrada. 20 años. 20 años vivió en la pobreza, recortando cupones, vistiendo los mismos suéteres viejos con los hombros deshilachados solo porque quería protegerme. Y yo no lo sabía. Incluso a veces la culpaba por no darme una vida mejor. Las lágrimas volvieron a brotar. Y esta vez, Scarlett no intentó contenerlas. Lloró como una niña. Lloró por Margaret. Lloró por un sacrificio que nunca había conocido. Lloró por los 20 años que su abuela había vivido en silencio y dolor. Nathan seguía sin decir nada. Solo extendió la mano y la posó suavemente sobre su hombro,
haciéndole saber que no estaba sola. Y curiosamente, ese pequeño gesto bastó para aliviar un poco el dolor. Scarlett se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro, dejando que sus lágrimas empaparan la costosa chaqueta de su traje sin importarle. Cuando ya había llorado hasta quedarse vacía, Nathan finalmente habló. Margaret era la mujer más fuerte que he conocido. No fue débil cuando eligió el silencio. Luchó a su manera protegiendo lo que más le importaba, que eras tú. Scarlett levantó la cabeza y lo miró, con los ojos hinchados y enrojecidos, pero le robaron todo. La obligaron a vivir en la pobreza durante 20 años. Y Thomas dijo, quizás ni siquiera pudo terminar la frase, pero Nathan lo entendió. Investigaré la muerte de Margaret, dijo con voz fría como el acero. Si realmente hicieron eso, lo pagarán. Scarlett miró sus ojos grises y vio un fuego de odio que había estado ardiendo durante 20 años. Él también tenía una deuda con Margaret, y no era el tipo de hombre que olvidaba lo que debía. Quiero recuperarlo todo, dijo Scarlett, endureciendo la voz. Quiero que paguen por lo que le hicieron a mi abuela. Quiero que todo el mundo sepa la verdad. Nathan asintió. Lo haremos, pero no de forma imprudente y sin preparación. Tienen poder, dinero y todo un sistema legal detrás. Si queremos derrotarlos, necesitamos un plan perfecto. En los días siguientes, el ático de Nathan se convirtió en un centro de mando. Reunieron todas las pruebas de la habitación secreta de Margaret, del sobre de Thomas Webb y de la red de inteligencia clandestina que Nathan había construido durante 2 décadas. Hicieron listas de todos los implicados, dibujaron mapas de conexiones e identificaron los puntos débiles de cada enemigo. La Junta Anual de Accionistas del Ridgeway Bank es dentro de 2 semanas, dijo Nathan, señalando el calendario de la pared. Será el momento perfecto. Todos los accionistas importantes estarán allí. La prensa lo cubrirá. Y Jonathan Pierce y Richard Morrison no tendrán dónde esconderse. Scarlett miró la fotografía de Margaret sobre la mesa, en la que su abuela lucía la misma sonrisa amable de siempre. Lo haré, abuela, susurró. Pero Nathan no solo la ayudó a planearlo, le enseñó a defenderse. Cada mañana bajaban al gimnasio del sótano, donde Nathan le enseñaba los movimientos básicos de defensa personal. No tienes que ser más fuerte que tu oponente, le decía mientras le corregía la postura. Solo tienes que saber cómo usar su fuerza en su contra. Scarlett aprendió más rápido de lo que ambos esperaban. Quizás porque tenía motivación, quizás porque cada vez que golpeaba el saco con el puño, imaginaba la cara de Richard Morrison o la de Derek, y quizás porque no quería decepcionar a Nathan. En esas sesiones de entrenamiento, se hicieron más íntimos, no a través de palabras bonitas o gestos románticos, sino a través de la confianza que construyeron poco a poco. Scarlett comenzó a darse cuenta de que, bajo la fría apariencia de Nathan, había un hombre que había llevado heridas durante 20 años, igual que ella. Y Nathan, que nunca había dejado acercarse a nadie, comenzó a darse cuenta de que Scarlett no era solo una promesa para Margaret, sino algo más que eso. Una noche, mientras revisaban los documentos por última vez, Scarlett preguntó de repente, ¿por qué nunca te has casado? Nathan se detuvo y la miró con una expresión que ella no supo descifrar. Porque nunca encontré a nadie a quien valiera la pena abrirle mi corazón. Ella no preguntó más y él no dijo nada más. Pero en ese silencio, algo cambió entre ellos. Se había creado un vínculo invisible y ambos sabían que, pasara lo que pasara, ya no tendrían que enfrentarse solos al mundo. Mientras Scarlett y Nathan se preparaban para la guerra que se avecinaba, al otro lado de la ciudad se celebraba una reunión de emergencia en la mansión de la familia Morrison. Richard Morrison estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro pálido, como un hombre que acaba de ver un fantasma de su pasado. Frente a él, Derek seguía furioso tras haber sido rechazado por Scarlett delante de todo el mundo. Jonathan Pierce trajo noticias que provocaron un profundo silencio en toda la sala. Richard repitió el nombre de Nathan Blackwell como si fuera una maldición. Exigió saber si entendían lo que significaba que la chica estuviera bajo la protección de Nathan Blackwell. Derek se encogió de hombros con abierto desprecio e insistió en que Blackwell no era más que un criminal. Ellos tenían la ley, el dinero y los contactos. ¿Qué podía hacerles Blackwell? Richard dio un golpe en la mesa con tanta fuerza que Derek se estremeció. Le espetó que Derek no entendía nada. Nathan Blackwell no era un delincuente cualquiera. Controlaba la mitad del mundo del hampa de Chicago.
Podía hacer desaparecer a personas sin que nadie encontrara nunca sus cadáveres. Tenía información sobre todos los negocios sucios de la ciudad, incluidos los suyos. Jonathan intervino con voz tranquila, aunque la preocupación se reflejaba en sus ojos. Estaba de acuerdo con Richard en que Blackwell era una amenaza seria, pero admitió que lo que más le preocupaba era por qué Blackwell protegía a Scarlett. ¿Qué conexión podían tener? Tras una pausa, Richard dijo que había hecho investigar a gente. Descubrió que, 20 años antes, Margaret Hayes había salvado la vida de Nathan Blackwell cuando aún era un niño de la calle. Blackwell había mantenido el contacto con ella a lo largo de los años. Ahora estaba pagando esa deuda, protegiendo a su nieta. Derrick soltó una risa desdeñosa. Así que Scarlett tenía a un jefe de la mafia como protector. No importaba. Aún podían obligarla a renunciar a la herencia, como habían hecho con su abuela. Jonathan negó con la cabeza y advirtió que no era tan sencillo. Con Blackwell respaldándola, no podían usar sus trucos habituales. Él contraatacaría de inmediato. Richard se levantó y se acercó a la ventana, mirando fijamente al jardín, envuelto en la oscuridad. Luego se volvió con una expresión fría y calculadora. Tenían que separar a la chica de Blackwell. Tenían que hacer que ella fuera por voluntad propia a algún lugar donde Blackwell no pudiera protegerla. Para ello, tenían que atraerla con algo que no pudiera rechazar. Derrick preguntó qué podía hacer eso. Richard sonrió sin una pizca de calidez. Sería la verdad sobre la muerte de Margaret Hayes. Esa misma noche, Scarlett estaba sola en el ático. Nathan había salido a ocuparse de unos asuntos. Su teléfono vibró. Apareció un mensaje de un número desconocido. El remitente afirmaba tener información sobre la muerte de su abuela. Margaret no había muerto de enfermedad. Scarlett debía acudir al antiguo almacén número 37 de Westbrook Street a las 10 de esa noche. Debía ir sola si quería saber la verdad. Si alguien la acompañaba, el remitente desaparecería. Nunca sabría lo que realmente le había ocurrido a su abuela. Scarlett miró el mensaje con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que podía ser una trampa. Todos sus instintos de supervivencia le gritaban que no fuera. Llama a Nathan. Espera. Pero entonces pensó en Margaret. Pensó en lo que Thomas Webb había dicho sobre su extraña muerte. Existía la posibilidad de que las personas que le habían robado la vida también la hubieran matado. ¿Podía ignorar incluso un 1% de posibilidad de que el mensaje fuera real? Conocía los riesgos, pero la necesidad de saber la verdad superaba su miedo. Miró el teléfono que Nathan le había dado, sabiendo que su GPS era su única tabla de salvación. Scarlett agarró el teléfono que Nathan le había dado. Sabía que era una trampa, pero no podía esperar. Al salir del taxi, activó silenciosamente la señal de emergencia del dispositivo, asegurándose de que Nathan escuchara cada palabra de la próxima confrontación. Sabía que Nathan lo encontraría. Esperaba que llegara antes de que las sombras del almacén la engulleran por completo. El almacén número 37 de Westbrook Street se encontraba en un distrito industrial abandonado en la zona sur de Chicago. Los viejos edificios permanecían en silencio, como enormes esqueletos de una época desaparecida. Scarlett llegó a las 10 de la noche, tal y como exigía el mensaje. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras empujaba una puerta de hierro oxidada y entraba. El almacén estaba completamente a oscuras, salvo por unas pocas bombillas débiles que apenas iluminaban las pilas de cajas de madera y la maquinaria cubierta de polvo. El aire olía tan fuerte a humedad y aceite de motor viejo que tuvo que contener la respiración. Gritó para preguntar si había alguien allí. Su voz resonó en el espacio vacío. Nadie respondió. Se adentró más en el interior, con una inquietud que aumentaba por segundos. Sabía que estaba haciendo una tontería. Sabía que Nathan se enfadaría mucho cuando se enterara de que había venido sola. Sin embargo, también sabía que no podría vivir en paz consigo misma si no descubría la verdad sobre la muerte de Margaret. Entonces, de repente, se encendieron las luces. El resplandor era tan intenso que tuvo que protegerse los ojos. Cuando pudo volver a ver, se dio cuenta de que estaba rodeada. Al menos 5 hombres corpulentos vestidos de negro la rodeaban, con rostros fríos e inmóviles como estatuas. Entre ellos, con una sonrisa triunfante, estaba Derrick Morrison. La saludó con desprecio. Dijo que sabía que ella vendría porque siempre había sido tan ingenua. Scarlett dio un paso atrás, pero sintió que alguien la bloqueaba por detrás. No tenía a dónde huir. Su pulso se aceleró mientras se esforzaba por mantener la voz firme.
Preguntó si el mensaje había sido suyo. Otra voz respondió que el mensaje era de su padre. Richard Morrison salió de las sombras con un traje a medida que parecía obsceno en contraste con el sucio almacén. Le dijo que no se preocupara. No estaban mintiendo. Realmente tenían información sobre la muerte de su abuela. Scarlett lo miró mientras el miedo se convertía en odio. Le preguntó qué quería. Richard sonrió como una serpiente a punto de tragarse a su presa. Era sencillo. Ella firmaría una renuncia a la herencia y ellos la dejarían marchar. Podría volver a una vida normal, encontrar un nuevo marido, olvidar todo esto. Derrick se acercó y le puso un montón de papeles en las manos. Le dijo que firmara y dejara de complicar las cosas. Scarlett miró las páginas y luego las caras de satisfacción de Derek y Richard. Pensó en Margaret. Pensó en el sacrificio que había durado 20 años. Pensó en la promesa que se había hecho a sí misma de exigir justicia. Sabía que no podía firmar. No iba a firmar. Dijo, no. Su voz temblaba, pero era firme. La cara de Richard se ensombreció. Le preguntó si estaba segura. ¿No temía acabar como su abuela? Scarlett lo miró a los ojos. Le dijo que su abuela había muerto de una enfermedad. No podía amenazarla con eso. Richard se rió. El sonido resonó en el almacén como el graznido de un cuervo. Le preguntó si realmente creía que había sido una enfermedad. Se acercó con una mirada gélida. Margaret Hayes no murió de enfermedad. Murió porque querían que muriera. El corazón de Scarlett pareció detenerse. Le preguntó qué estaba diciendo. Richard ladeó la cabeza, casi disfrutando de su reacción. Si se preguntaba por qué Margaret se había debilitado en sus últimos meses, por qué había mostrado síntomas extraños que ningún médico podía explicar, era porque habían hecho que alguien la envenenara lentamente durante medio año. Un poco de arsénico en su agua potable todos los días. No lo suficiente como para matarla de inmediato, pero sí para destruir su cuerpo poco a poco. Scarlett sintió como si le hubieran arrancado todo el aire de los pulmones. No podía respirar, no podía pensar. Solo veía el rostro de Margaret en esos últimos días, pálida y frágil, pero aún así sonriendo a Scarlett sin importar cuánto le doliera. Scarlett preguntó en un susurro entrecortado si habían matado a su abuela. Derek se burló. Margaret había sido demasiado obstinada. Después de 20 años, seguía sin rendirse. Seguía recopilando pruebas en silencio, con la esperanza de acabar con ellos algún día. No tenían otra opción. Scarlett les gritó un insulto. La rabia estalló como un volcán. Se abalanzó sobre Derek, desesperada por borrar la sonrisa de triunfo de su rostro. Pero dos hombres corpulentos la agarraron al instante y la sujetaron con fuerza. Ella se debatió y gritó con lágrimas en los ojos. Los llamó asesinos. Juró que lo pagarían. Richard observaba con aburrida impaciencia. Les ordenó que la sujetaran y sacaran un bolígrafo. Luego se volvió hacia ella con una voz fría como el hielo. Firmaría, quisiera o no. Podían hacer que fuera fácil o increíblemente doloroso. La elección era suya. Uno de los hombres le apretó los brazos con tanta fuerza que ella gimió. Miró a su alrededor desesperada, buscando una salida. No encontró ninguna. Estaba completamente sola, rodeada por las personas que habían matado a su abuela. Ahora estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciarla. Pensó en Nathan. Desearía habérselo contado. Desearía no haber sido tan tonta como para caer sola en esta trampa, pero ya era demasiado tarde. Derrick le puso el bolígrafo en la mano. Le dijo que firmara o le harían daño hasta que suplicara por firmar. Scarlett lo miró a los ojos. Vio una crueldad sin fondo. Sabía que no estaba fanfarroneando. Cerró los ojos. Pensó en Margaret, en Nathan, en todo lo que ya había perdido y en todo lo que perdería si ponía su nombre en ese papel. Y entonces, en ese preciso momento, todas las luces del almacén se apagaron a la vez. La oscuridad los envolvió por completo. Un disparo rompió el silencio de la noche. Scarlett cayó al suelo cuando los hombres que la sujetaban la soltaron presas del pánico. Oyó gritos, pisadas, el ruido sordo de los puñetazos y los gemidos ahogados de los hombres que caían al suelo. La oscuridad lo envolvía todo, pero podía sentir el caos estallando a su alrededor. Se arrastró hacia una pila de cajas de madera, desesperada por encontrar refugio, con el corazón latiéndole con fuerza porque no sabía si se trataba de una oportunidad o de otro tipo de peligro. Entonces, las luces se encendieron de nuevo, y lo que Scarlett vio le dejó sin aliento. Los 5 hombres de Richard Morrison yacían esparcidos por el suelo, algunos inconscientes, otros gimiendo
y agarrándose las extremidades heridas. Derek estaba inmovilizado por dos hombres vestidos de negro, con los brazos retorcidos a la espalda, y la expresión de triunfo en su rostro había dado paso al terror puro. Y en el centro del almacén, vestido con un traje negro como la noche, estaba Nathan Blackwell. Sus ojos grises eran fríos como el acero mientras miraba a Richard Morrison, que se arrastraba hacia una esquina con el rostro pálido como la cera. Detrás de Nathan estaban Vincent y unos 10 hombres más, todos armados, todos irradiando la silenciosa amenaza de quienes viven en la oscuridad y nunca le temen. Nathan Blackwell, susurró Richard con voz temblorosa. ¿Cómo sabías que estábamos aquí? Nathan no respondió de inmediato. Se acercó a Scarlett, le tendió la mano y la ayudó a ponerse de pie. Sus ojos recorrieron su cuerpo, buscando heridas, y cuando vio que estaba intacta, soltó un suspiro de alivio, aunque su rostro seguía siendo duro como el hielo. ¿Estás bien?, le preguntó, con una voz tan baja que solo ella podía oír. Scarlett asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Todavía temblaba de miedo, por la rabia de descubrir la verdad sobre la muerte de Margaret, y por el intenso alivio de haber sido rescatada del abismo. Nathan se volvió hacia Richard, con pasos lentos y depredadores, como una pantera acechando a su presa. ¿Te preguntas cómo lo supe? ¿Crees que dejé que Scarlett se fuera sola sin protección? Mi gente la ha estado vigilando desde el momento en que salió de la Torre Blackwell. Richard tragó saliva, buscando con la mirada una salida que no existía. ¿Qué quieres, Blackwell? Dinero. Puedo pagarte cualquier cantidad. Nathan se detuvo a unos pasos y lo miró con una expresión que Scarlett nunca había visto en su rostro. No era ira ardiente. Era más fría, más profunda, como hielo enterrado bajo la tierra durante 20 años, que ahora salía a la superficie. ¿Sabes?, comenzó Nathan con voz baja y mesurada, que hace 20 años había un chico de la calle de 16 años que se estaba muriendo porque unos hombres poderosos lo perseguían. Estaba herido, agotado, y se derrumbó frente a una casa en las afueras de Chicago. Richard lo miró fijamente, con evidente confusión en su rostro. Nathan continuó. Ese chico pensó que moriría esa noche, pero una mujer abrió la puerta, lo metió dentro, le curó las heridas y lo escondió durante 2 semanas. No le preguntó quién era, no le preguntó por qué lo perseguían, solo dijo que todos los niños merecían una segunda oportunidad. Los ojos de Richard se abrieron como platos al darse cuenta de lo que estaba pasando. Esa mujer era Margaret Hayes, dijo Nathan, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido. Y ese niño de la calle era yo. Richard dio otro paso atrás hasta que su espalda chocó contra la pared. Se puso pálido como un hombre que ve a un fantasma volver para cobrar una deuda. Eso es imposible. Tú y tus socios le robasteis todo. Nathan continuó, cada palabra cortando el aire como una cuchilla. Amenazasteis a su nieta de 7 años para obligarla a renunciar a sus acciones. La hicisteis vivir 20 años en la pobreza y el silencio. Y cuando aún así no se dio, la envenenasteis. Nathan se acercó, lo suficiente para que Richard pudiera ver el fuego ardiendo detrás de esos ojos fríos y grises. ¿Crees que puedes escapar de lo que has hecho? ¿Crees que nadie exigirá justicia por ella? Richard temblaba, moviendo los labios como si quisiera hablar, pero no le salía ningún sonido. Al otro lado del almacén, Derek, aún atado, gritó, «Papá, no le escuches, no es más que un criminal». Nathan se volvió hacia Derek, esbozando una fría sonrisa. ¿Un criminal? Quizás, pero al menos yo no asesiné a una anciana inocente porque se negara a entregar lo que era suyo. Se volvió hacia Richard y sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Acabas de confesarlo todo, Morrison. Obligar a Margaret Hayes a entregar sus acciones. Amenazar a su nieta a envenenarla. Todo ha quedado grabado. Richard miró la grabadora con horror. No puedes hacer eso. No tienes derecho. Puedo matarte ahora mismo, dijo Nathan con calma, como si estuviera hablando del tiempo. Nadie encontraría tu cadáver. Eso es lo que he querido hacer durante 20 años, desde el día en que supe lo que le hiciste a la mujer que me salvó la vida. Hizo una pausa, dejando que el miedo se apoderara de Richard. Pero la muerte es demasiado fácil para ti, continuó Nathan. Quiero que vivas. Quiero que veas cómo se derrumba todo lo que has construido. Quiero que veas cómo arrestan a tu hijo, cómo tu empresa quiebra, cómo tu reputación queda destruida. Quiero que vivas lo suficiente para verlo todo y que te despiertes cada día sabiendo que esa es la consecuencia de lo que hiciste.
Nathan se volvió hacia Scarlett y su voz se suavizó. Esta es tu elección. ¿Cómo quieres que se les trate? Scarlett miró a Richard Morrison y a Derek, a los hombres que habían matado a su abuela, que habían intentado arruinar la vida de Scarlett. Quería que murieran. Quería que sufrieran como había sufrido Margaret. Pero entonces pensó en Margaret, en la mujer que le había enseñado que la dignidad era más importante que la venganza. Entréguelos a la justicia, dijo con voz temblorosa pero firme. Quiero que todo el mundo conozca a sus asesinos. Nathan asintió con respeto en los ojos. Como desees. 2 semanas después de la horrible noche en el almacén, la Junta Anual de Accionistas del Ridgeway Bank tuvo lugar en la sala más grande del edificio, con paredes de cristal que reflejaban el sol matutino de Chicago. Cientos de personas con trajes caros esperaban lo que creían que no sería más que una formalidad rutinaria. Jonathan Pierce se situó en el estrado con la expresión segura de un hombre que se creía intocable, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse por completo. Justo cuando Jonathan estaba a punto de dar comienzo a la reunión, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Scarlett Hayes entró. Su entrada silenció a toda la sala de golpe. Ya no era la mujer desesperada de ojos hundidos e insomnes y ropa arrugada de semanas atrás. Era una persona transformada. Llevaba un elegante traje negro y el pelo recogido en un moño pulcro. En su mano llevaba un maletín de cuero que contenía todo lo que necesitaba para destruir a las personas que habían matado a su abuela. Nathan Blackwell estaba a su lado, junto con Vincent y un equipo de sus abogados. Detrás de ellos había 2 policías vestidos de civil con los que Scarlett se había puesto en contacto anteriormente. Jonathan la vio y su rostro se alteró, pero se recuperó rápidamente. Le dijo que era una reunión privada para accionistas. Ella no tenía derecho a estar allí. Scarlett respondió con una voz que resonó en la silenciosa sala. Sí tenía derecho. Era la heredera legítima de Margaret Hayes, propietaria del 25% de este banco. Tenía pruebas para demostrarlo. Avanzó sin vacilar, a pesar de que cientos de ojos la seguían. Abrió el maletín y colocó un grueso expediente sobre la mesa frente a los miembros del consejo. Mostró el acuerdo de transferencia de acciones que Jonathan Pierce y Richard Morrison afirmaban que su abuela había firmado 20 años antes. Luego mostró los resultados de 3 expertos independientes en firmas que confirmaban que la firma era falsa. Los susurros se extendieron por la sala. Jonathan intentó interrumpirla y descartarlo como infundado, pero Scarlett lo interrumpió. Dijo que no había terminado. Sacó una memoria USB y la conectó al ordenador que alimentaba la enorme pantalla. Dijo a los presentes que se trataba de una grabación de audio de una conversación entre Richard Morrison y su hijo Derek Morrison. En esa grabación, admitían que habían obligado a su abuela a ceder sus acciones amenazando a Scarlett cuando tenía 7 años. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Richard Morrison llenó la sala. Margaret Hayes no murió de enfermedad. Murió porque ellos querían que muriera. Hicieron que alguien la envenenara lentamente durante medio año. La sala estalló. La gente se puso de pie, gritó y exigió explicaciones. Algunos accionistas miraron a Jonathan Pierce con horror. Otros ya estaban llamando a sus abogados. Jonathan se quedó paralizado, con el rostro pálido como el papel. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Scarlett continuó sin dar a nadie la oportunidad de detenerla. Presentó pruebas adicionales de que Derek Morrison había malversado fondos bancarios durante los últimos 5 años. Dejó sobre la mesa otro grueso expediente con informes financieros falsificados y transacciones ilegales que llevaban su firma. Jonathan luchó por recuperar el control. Insistió en que la Junta revisaría las acusaciones en una reunión separada. Ordenó a Scarlett que se marchara, pero uno de los agentes de seguridad se adelantó. Mostró su placa y se presentó como el detective Harrison, del Departamento de Policía de Chicago. Afirmó que tenían órdenes de arresto contra Richard Morrison y Derek Morrison por envenenamiento, fraude financiero y coacción. Jonathan Pierce también sería citado para ser interrogado sobre su papel. Entonces, las puertas se abrieron de nuevo. Otros 2 agentes escoltaron a Richard Morrison y Derek Morrison al vestíbulo esposados. Richard parecía haber envejecido 20 años en 2 semanas. Tenía el rostro ceniciento y la mirada vacía. Derek seguía forcejeando y gritando que se trataba de una conspiración. Les estaban tendiendo una trampa. Nadie le escuchó. Un miembro de la junta se puso de pie con la voz temblorosa por la conmoción.
Propuso una votación de emergencia para destituir a Jonathan Pierce como director ejecutivo y congelar todos los activos bancarios relacionados con la familia Morrison. Otro apoyó inmediatamente la moción. La votación se desarrolló rápidamente. Se levantaron las manos. Las voces estuvieron de acuerdo. En menos de 5 minutos, Jonathan Pierce fue destituido por un resultado casi unánime. Se quedó allí de pie, viendo cómo el imperio que había construido sobre el engaño y el crimen se desmoronaba ante sus ojos. Cuando la policía sacó a Richard y Derrick del salón, Scarlett los vio marcharse. Se dio cuenta de que no sentía el triunfo que había imaginado, solo vacío y una profunda tristeza. Porque, aunque se había hecho justicia, Margaret no podía volver. Nathan se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Le dijo que lo había conseguido. Su abuela ya podía descansar. Scarlett levantó la vista hacia la pantalla gigante, donde aún brillaba la fotografía de Margaret, tomada en la ceremonia de inauguración del banco 20 años antes. Su abuela sonreía con ojos brillantes, llena de orgullo por lo que había construido. Scarlett susurró entre lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Lo había conseguido. Lo había recuperado todo para ella. Habían pasado 3 meses desde que finalmente se había hecho justicia. Richard Morrison y Derrick Morrison fueron condenados por envenenamiento, fraude financiero y coacción. Jonathan Pierce fue destituido de su cargo y ahora se enfrentaba a una avalancha de acusaciones por ocultar delitos y complicidad. Brooke Collins, la mujer que una vez humilló a Scarlett en público, ahora era rechazada por la sociedad cuando salió a la luz la verdad sobre su relación con Derrick y sus sucios planes. Y Scarlett Hayes, la mujer que había sido arrojada a la lluvia con las manos vacías, ahora ocupaba el puesto más alto del Ridgeway Bank como presidenta del Consejo de Administración. Su oficina daba a toda Chicago, la ciudad que la había visto ascender desde lo más profundo de la desesperación hasta las alturas del poder. En su escritorio, junto a las pilas de archivos importantes, se encontraba la fotografía de Margaret, la que Scarlett había sacado de la habitación secreta. Cada día, antes de empezar a trabajar, Scarlett miraba esa imagen y se recordaba a sí misma lo que Margaret había sacrificado, la razón por la que tenía que seguir adelante. Scarlett no utilizaba su poder para vengarse ni para vivir en el lujo en el que se habían complacido sus predecesores. Creó una fundación benéfica en nombre de Margaret Hayes para ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica y a los niños huérfanos que no tenían a quién recurrir. Cambió las políticas de préstamo del banco, creando vías para que las personas en situaciones difíciles pudieran acceder al capital y construir una nueva vida. Sabía que eso era lo que Margaret hubiera querido, convertir el imperio que ella había ayudado a construir en un lugar que ofreciera esperanza en lugar de dolor. Y durante esos 3 meses, Nathan Blackwell permaneció a su lado. Ya no era solo un protector que cumplía una promesa hecha a Margaret. Se había convertido en la persona en la que Scarlett más confiaba, en la persona en la que podía apoyarse cuando estaba cansada, en la persona a la que quería ver cada mañana al despertarse y cada noche antes de rendirse al sueño. Su relación creció lentamente, sin prisas, como 2 personas que sabían muy bien lo que significaba sufrir y por lo tanto elegían cada paso con cuidado. Pero ambos sabían que habían encontrado algo especial el uno en el otro. Una tarde de finales de otoño, cuando las hojas amarillas caían densamente sobre las calles de Chicago, Scarlett y Nathan se pararon frente a la tumba de Margaret en un cementerio suburbano. Scarlett colocó un ramo de rosas blancas sobre la lápida, las que más le gustaban a Margaret. Luego se arrodilló y recorrió con los dedos las letras talladas. «Abuela», susurró con voz entrecortada, «lo conseguí. Recuperé todo lo que te robaron. Los llevé ante la justicia. Y cada día intento ser digna de lo que tú sacrificaste por mí». Nathan permaneció en silencio a su lado, dándole el espacio que necesitaba con su abuela. Cuando Scarlett se levantó, tenía los ojos llenos de lágrimas. Él le tomó la mano. Su mano era cálida y firme, como una promesa que no necesitaba palabras. «Tu abuela me dijo algo antes de marcharme hace 20 años», dijo Nathan con voz baja y suave. Le dijo que su nieta se convertiría en una mujer fuerte, pero que llegaría un momento en el que necesitaría a alguien que nunca la abandonara. Scarlett lo miró y vio en esos ojos grises una ternura que rara vez permitía que nadie presenciara. «Cumplí mi promesa de protegerte», continuó Nathan, apretándole la mano un poco más fuerte, «y la seguiré cumpliendo
No porque se lo deba a Margaret Hayes, sino porque quiero estar contigo, Scarlett. Nunca te abandonaré. Scarlett sonrió entre lágrimas, y por primera vez en lo que le pareció una eternidad, se sintió verdaderamente feliz. Recostó la cabeza en el hombro de Nathan, miró hacia la tumba de Margaret, y supo que su abuela le sonreía desde algún lugar lejano. Gracias, abuela, susurró al viento. Gracias por todo. Se quedaron allí en silencio, dos figuras apoyadas la una en la otra en el tranquilo cementerio, dejando que el doloroso pasado se disolviera entre las hojas amarillas que caían, dejando que un nuevo futuro comenzara a abrirse como los últimos rayos del sol de la tarde que atravesaban las nubes. Y así terminó la historia de Scarlett Hayes, no con dolor y pérdida, sino con esperanza y amor. Ella demostró que cuando la gente te despoja de todo lo que tienes, esperan que te encogas y te rompas. Pero en el momento en que decides que mereces más, en el momento en que te levantas y luchas por ti misma, el mundo entero tiene que cambiar contigo. Esta historia nos deja profundas lecciones sobre la vida. Primero, nunca subestimes la fuerza de una mujer empujada al límite. Segundo, el amor y el sacrificio de la familia pueden superar cualquier prueba del tiempo. Tercero, la justicia puede llegar tarde, pero llegará si no nos rendimos. Y por último, en un mundo lleno de traición y engaño, todavía hay personas dispuestas a cumplir sus promesas y a estar a tu lado cuando más lo necesitas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha llegado al corazón, dedica un momento a suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y compartir este video para que más gente pueda escuchar historias tan significativas como esta cada día. Nos encantaría saber cómo te has sentido después de escuchar la historia de Scarlett. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que sentías que lo habías perdido todo? ¿Alguna vez has conocido a alguien dispuesto a estar a tu lado en los momentos más difíciles? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Siempre queremos escuchar las historias y los sentimientos que surgen desde lo más profundo de tu corazón, porque esos comentarios son la mayor motivación para que sigamos ofreciéndote contenido de alta calidad. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y días llenos de alegría. Que siempre encuentres la luz al final del túnel, sin importar cuán oscuro se vuelva el camino. Adiós, nos vemos en el próximo video.